Hola chicos, ¿cómo están? Hoy en el curso de biología tenemos el tema de la genética, la cual es una rama de la biología que busca comprender y explicar cómo se transmite la herencia biológica de generación en generación mediante el ADN. Así que vamos a comenzar. Estas son las instrucciones para que ustedes puedan copiar las diapositivas de su cuaderno, así que repásenlas chicos. Bien, primero vamos con unos antecedentes, ¿no? Hipócrates, que fue aquel que dijo que la herencia era de padre a hijo. Él nos decía la siguiente frase: el calvo tendrá hijos que también serán calvos. Y esto es de repente lo que se cumple en gran medida, ¿no? Luego viene Aristóteles, que rechaza estas ideas del mismo Hipócrates, y él que dijo que el semen tendrá ingredientes de generaciones anteriores. Ambos son conceptos bastante claves para el desarrollo de la genética, que viene a ser, ya dijimos, la ciencia que estudia la variabilidad y transmisión de las características hereditarias de una generación a otra, es decir, estudia a los genes. Otros conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta es que la herencia es un conjunto de dos cosas. Está tanto influenciada por los genes de los padres como el medio ambiente. Otro concepto que tenemos que tener en cuenta es la cromatina, la cual forma a los cromosomas. Esta estructura filamentosa formada de ADN, ARN y proteínas, todo ello forma la cromatina. Este es un esquema del DNA, o también llamado ADN. Ya lo estudiamos en temas anteriores en biología. Bien, los cromosomas es la molécula, o sí, todo el conjunto de moléculas que contienen los genes. Es el resultado de la duplicación y condensación de la cromatina durante la interfase, la cual está formada por proteínas y ADN, entre los cuales vamos a encontrar a los cromosomas homólogos, que son un par de cromosomas. Uno es de origen paterno y otro es de origen materno. Morfológicamente son iguales y también genéticamente. En el sistema humano, en el cuerpo humano, tenemos 23 pares, lo cual nos daría un total de 46 cromosomas. Luego tenemos al gen. Mendel lo llama factores de herencia y Benzer llama cristón al gen, que se conoce como funcional. El gen viene a ser la unidad física básica de la herencia, es el segmento de ADN que controla un determinado carácter. El locus viene a ser el espacio físico donde encontramos un determinado gen en el cromosoma, y el loci viene a ser un conjunto de locus, prácticamente es su plural. Bien, ¿qué son los alelos? Por lo general se van a representar en una letra. Son las alternativas o variaciones de un gen determinado, lo que son llamados los caracteres. El gen que controla el carácter del color de la semilla de la alberja puede ser un alelo de color verde o el alelo de color amarillo, y estos pueden ser de dos tipos, tanto un alelo dominante, que es el gen dominante, se expresa en homocigosis y heterocigosis. Es muy expresivo y se representa con letras mayúsculas, ¿no? Por ejemplo, A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, etc. Por ejemplo, una semilla amarilla. Este alelo dominante es el que por lo general se transmite de una generación a otra. Luego tenemos el alelo recesivo, o también llamado gen recesivo, y este se expresa en solamente la homocigosis. Es poco o nada expresivo y se representa en letras minúsculas, ¿no? A minúscula, B minúscula, C minúscula, etc. Por ejemplo, una semilla verde. Tenemos también a los alelomorfos o alelos, un par de genes, uno paterno y uno materno, ubicados en cromosomas homólogos, y estos van a ocupar el mismo locus. Son responsables de un mismo carácter, un mismo rasgo. Si nosotros juntamos los alelos dominantes y los alelos recesivos, vamos a tener toda una variabilidad en la descendencia. Otros factores que afectan también a la herencia vienen a ser los fenotipos y los genotipos. El fenotipo es la expresión del genotipo, tanto externa, que son fácilmente observables, como el color de los ojos, la estatura, etc. Y también internas, como por ejemplo el grupo sanguíneo. En cambio, el genotipo es el conjunto de genes que constituye a un organismo heredado de sus progenitores. Tenemos el primero, que es el homocigoto, el cual tiene alelos iguales, una línea pura. El homocigoto dominante, ambos genes son dominantes, por ejemplo A mayúscula, B minúscula. El homocigoto recesivo, cuando ambos genes son recesivos, ¿no? Lo mismo pero en minúscula. Y luego tenemos a los heterocigotos, que son los alelos diferentes o también llamados híbridos, los cuales presentan uno dominante y otro recesivo, ¿no? Una combinación de ambos. El alelo dominante morado y el alelo recesivo blanco. Por ejemplo, en esta flor, si nosotros juntamos ambas, pueden tener distintos tipos de variaciones, ¿no? En cuanto al fenotipo, podemos decir el color de la flor, y en cuanto al genotipo,
el par de alelos. Recordemos que el fenotipo es la suma del genotipo más la del medio ambiente. Gregorio Mendel, el que es considerado el padre de la genética, experimentó con distintas variedades de guisantes, debido a su facilidad de cultivo y a sus grandes cantidades de descendientes en corto tiempo. Luego de 8 años de experimentación, en 1865 publica Hibridación en plantas, en el cual expone los principios conocidos actualmente como leyes de Mendel, ¿no? Lamentablemente lo hace en una revista de poca divulgación, por lo tanto, en 1900 recién van a redescubrir las investigaciones de Mendel, ¿no? Los cuales estos científicos de acá llegaron a sus mismas conclusiones. Mendel en su trabajo nos muestra las 7 características estudiadas en la alberja, ¿no? Lo cual tenemos de rasgos dominantes y rasgos recesivos. Y tenemos distintas características. Tenemos la forma de la semilla, el color, la forma de la vaina, el color de la vaina, el color de la flor, la ubicación de la flor y el tamaño de la planta. Todas estas características fueron estudiadas por Mendel. Las leyes de Mendel, lo que se nos viene a la mente si tenemos que existieran únicamente una clase de gametos dominantes, por ejemplo el AA, en cada progenitor, solo existe una posible combinación para la descendencia, un alelo dominante y un alelo recesivo. Mendel, al cruzar dos variedades puras del mismo genotipo, pero con diferente tipo de semilla, en lo que es el fenotipo, la descendencia era siempre uniforme. A esto se le conoce como la primera ley, lo que es la ley de la uniformidad, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si nosotros tenemos los gametos dominantes y los gametos recesivos, en este caso los gametos dominantes vienen a ser las semillas de color amarillo y los gametos recesivos vienen a ser las semillas de color verde, en este caso, ¿no? En este caso, al momento de hacer el cruce de ambas, tenemos que el fenotipo va a ser dominante en cuanto al color, por ejemplo, el A mayúscula, que va a ser prácticamente el 100% de la descendencia, y el fenotipo igual, ¿no? Va a ser las 100% amarillas. Al momento de hacer el cruce, entonces vamos a tener toda una descendencia dominante en amarillas. Pero ¿qué ocurriría si cruzásemos la descendencia de dos líneas puras? Mendel se hizo esta pregunta y pasó años cruzando estas plantas para poder llegar a una conclusión, su segunda ley, que es la ley de separación o disyunción de alelos. Mendel tomó plantas procedentes de semillas de la primera generación, lo que se conoce como F1 del experimento anterior, amarillas del tipo A dominante y A recesivo, y las polinizó entre sí. Del cruce obtuvo semillas amarillas y verdes en la proporción de 3 a 1, quiere decir de un 75% amarillas y un 25% verdes. Así pues, aunque el alelo que determina la coloración verde de semillas había desaparecido en la primera generación final, vuelve a manifestarse en esta segunda generación. Como podemos ver, si hacemos nuestro cruce, en una primera parte tendríamos 100% dominantes, o sea, una semilla amarilla. Si hiciéramos el cruce de un alelo dominante con un recesivo, también sería el manifestado, sería el dominante, o sea, el amarillo. De igual manera sucede si cruzamos primero el alelo recesivo con el alelo dominante, pero si tenemos el caso de ambos que son recesivos, entonces obviamente la manifestación será la semilla verde. La tercera ley de Mendel nos habla acerca de la independencia de los caracteres. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta primera línea parental, donde A viene a ser A mayúscula en sí, viene a ser el color amarillo, y B viene a ser la textura, en este caso lisa. Por otro lado, como alelo recesivo tendríamos A minúscula, sería el color verde, y B minúscula sería la textura rugosa. Si combináramos esta primera línea parental, nos daría una primera generación. Como podemos observar, nos daría tanto la textura lisa como el color amarillo, debido a que los dominantes van a manifestarse. Pero ¿qué pasa si nosotros juntamos ambas líneas, o mejor dicho, la línea de generación 1? En este caso nos daría una generación F2, donde los gametos serían los siguientes. Tenemos primero A mayúscula con B minúscula, perdón, A mayúscula con A mayúscula, A minúscula con B minúscula, A minúscula con B mayúscula y ambos minúsculas, ¿no? Tanto A y B. Y los combinamos también con los mismos pares. Entonces nos quedaría una distribución de esta manera. 9 con características iniciales muy similares, tienen a ser la característica de color amarillo y la textura lisa. Van a quedar 3 que tienen una combinación de ambas, tanto puede ser de color amarillo, pero puede ser de textura rugosa. 3 también van a ser
de otro tipo. Ahora va a ser el contrario, donde la textura será lisa y la coloración verdosa. Y por último va a quedar una combinación de alelos recesivos, puramente recesivos, donde tendríamos la textura rugosa y el color verde. Observamos que en esta generación han aparecido guisantes con los caracteres de ambos abuelos. Recordemos, ¿no?, que los abuelos eran amarillo con liso y verde con rugoso. De esta manera Mendel demostró que las características de color y textura eran independientes, ¿no? Dependiendo de cada generación van a ir apareciendo los rasgos de sus antecesores, aunque en la primera generación no se note en la primera cuenta. Bien, algunos temas de genética actual vienen a ser la clonación, la ingeniería genética y la biotecnología, que son casos muy pero muy importantes hoy en día. Bien chicos, hasta acá ha sido la clase de hoy, espero que les haya podido gustar y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho, bye.